En un paciente traumatizado, la evaluación de la circulación es una de las primeras medidas y dentro de esta misma se deben de incluir la detección de una posible hemorragia oculta en el abdomen. En trauma del tronco, no reconocer lesiones abdominales es una causa de muerte prevenible. Ciertas lesiones son difíciles de identificar y pueden pasar desapercibidas causando grandes problemas. Todo paciente que sufra de un trauma cerrado en el torso debe de sospecharse lesión visceral o vascular hasta demostrarse lo contrario. Antes de adentrarnos bien a trauma abdominal hay que hablar un poquito sobre la anatomía. Entonces, el abdomen anterior se encuentra entre los rebordes costales de manera superior, los ligamentos inguinales y la sínfisis pubiana de manera inferior, al igual que las líneas axilares anteriores de manera lateral a ambos lados. La región toracoabdominal discurre anteriormente desde el área inferior transmamilar y posterior desde el borde inferior de las escápulas hasta la línea inferior de los rebordes costales. Dentro de esta región se encuentra el diafragma, hígado, vaso y estómago. Lesiones o fracturas a este nivel pueden ocasionar lesiones de las vísceras abdominales. El flanco es la región entre las líneas axilares anteriores y posteriores, desde el sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca. El dorso discurre entre las líneas axilares posteriores desde la punta de las escápulas hasta las crestas ilíacas. Tanto los flancos y el dorso contienen los órganos retroperitoneales, los cuales incluyen la aorta abdominal, la vena cava inferior, parte del duodeno, el páncreas, los riñones, los uréteres, las paredes posteriores del colon ascendente y descendente. Lesiones en dichos órganos son difíciles de reconocer debido a que son difíciles de acceder en el examen físico y pueden no presentar signos de peritonitis. Ahora hablaremos sobre el mecanismo de lesión del trauma abdominal. Entonces, conocer el mecanismo de lesión permite identificar y sospechar tempranamente potenciales lesiones. Para clasificar el trauma abdominal podemos dividirlo en dos grupos con sus respectivos subgrupos, el trauma cerrado y el trauma penetrante. El trauma cerrado es un tipo de lesión abdominal en donde no se pierde la continuidad de la pared abdominal. Esto puede generar obstáculos, ya que las lesiones internas pueden ser poco visibles. En cuanto al trauma cerrado, como por ejemplo en el caso de un golpe con el volante en un accidente automovilístico, ocasionan un impacto directo y pueden generar compresión y lesión de órganos sólidos y vísceras huecas, con hemorragia secundaria, contaminación por contenido visceral y peritonitis. En lesiones por cizallamiento, por cinturón de seguridad mal puesto, por ejemplo, existe fuerza tangencial y perpendicular entre el cuerpo y la superficie y esto puede generar daño interno no visible. Por su parte, las lesiones por desaceleración son causadas por una diferencia en los movimientos de las partes fijas y móviles del cuerpo, como en las laceraciones del hígado y vaso a nivel de sus ligamentos fijos. Otro ejemplo es el intestino delgado en asa de Valde. Los dispositivos de seguridad salvan vidas, sin embargo, también pueden causar ciertas lesiones. A continuación tenemos una tabla con diferentes dispositivos, el mecanismo y la lesión que pueden causar. Los órganos más lesionados en trauma cerrado son el vaso con un 40 al 55%, el hígado en un 35 al 45% y el intestino delgado en un 5 al 10%. Ahora hablaremos acerca del trauma penetrante. El trauma penetrante es una lesión en donde se pierde la continuidad de la pared abdominal, ya sea por arma blanca o arma de fuego, que laceran y cortan tejidos. En lesiones de arma blanca, los órganos que se ven afectados con más frecuencia son el hígado, con un 40%, el intestino delgado con un 30%, el diafragma con un 20% y el colon con un 15%.
En cuanto a lesiones por arma de fuego, se debe de tomar en consideración el calibre del proyectil, la distancia a la que se realizó el disparo, la trayectoria de la bala para conocer estructuras afectadas, el efecto de cavitación y la posibilidad de fragmentación de la misma, por posibilidad de tener órganos cercanos afectados. En este caso, los órganos más afectados son intestino delgado con un 50%, colon con un 40%, hígado con un 30% y las estructuras vasculares abdominales en un 25%. En el caso de explosiones pueden existir tanto heridas penetrantes, como por ejemplo por fragmentos, y lesiones contusas cuando el paciente es lanzado. Pacientes que están muy cercanos a la explosión pueden tener daño en órganos huecos debido al aumento de presión por la onda expansiva. Al evaluar un paciente con trauma de abdomen, se debe de obtener una historia al interrogar a alguna persona que pueda proporcionar la siguiente información dependiendo del tipo de accidente. En el caso de un accidente automovilístico, se debe de obtener la velocidad del vehículo, tipo de colisión, ya sea frontal, lateral, trasero o vuelco, la deformación dentro del vehículo, la posición del paciente dentro del vehículo y el estado de otros pasajeros. En el caso de una lesión por caída, se debe de obtener la altura de la caída, la posición de aterrizaje y el contacto con alguna superficie durante la caída. Aunque puede ser difícil obtener toda esta información, entre más información se obtenga, mayor será la probabilidad de realizar un diagnóstico certero y mejor será el pronóstico del paciente. Después de obtener una historia, se debe realizar el examen físico. El examen físico se debe de realizar en el orden habitual, es decir, inspección, auscultación, percusión y palpación. Durante la inspección, se debe de desvestir al paciente por completo para su examinación. Se debe de buscar en el abdomen anterior y posterior, al igual que en el tórax bajo y el periné, abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes, empalamiento por cuerpos extraños, evisceraciones y signos de embarazo. Al terminar la inspección, el paciente se debe de cubrir con mantas térmicas para evitar hipotermia. En cuanto a la auscultación, se debe de confirmar la presencia o ausencia de ruidos intestinales. Sin embargo, esta porción del examen físico no es específico y los hallazgos son de mayor utilidad cuando se encuentran normales en un inicio y cambian mediante evolución al cuadro clínico. Durante la percusión, se pueden identificar signos de irritación peritoneal con los movimientos leves del abdomen. De ser el caso, no se requiere probar el signo del rebote para evitar dolor innecesario al paciente. Debido a la contracción muscular voluntaria del paciente, esta prueba puede no ser confiable. Sin embargo, la presencia de dicho reflejo doloroso puede ser signo confiable de irritación peritoneal. Similarmente, la palpación permite diferenciar entre dolor superficial y profundo. Ahora hablaremos sobre algunos anexos al examen físico. Posterior a la resolución de los problemas de la vía aérea, respiración y circulación, se suele colocar una sonda gástrica durante la fase de reanimación. Ahora, en cuanto a la sonda gástrica, tiene objetivo aliviar la dilatación gástrica aguda, descomprimir el estómago previo a un lavado peritoneal diagnóstico, vamos a hablar de eso en unos momentos, extraer el contenido gástrico y disminuir el riesgo de aspiración. Claro, se debe tener cuidado debido a que la colocación de esta sonda puede provocar vómito y la sonda gástrica se debe de colocar por la boca en caso de sospechar una fractura de la base del cráneo. En caso de que se encuentre sangre en el contenido gástrico aspirado, se debe de sospechar una lesión esofágica o del tracto digestivo alto, siempre y cuando se haya descartado el sangrado de la oro o nasofaringe. Ahora existen otros estudios los cuales nos pueden permitir realizar un diagnóstico más acercado. Entonces, los pacientes hemodinámicamente inestables requieren una evaluación mediante FAST o lavado peritoneal diagnóstico, siempre y cuando no se tenga la indicación inmediata para una laparotomía. Un paciente hemodinámicamente estable con los siguientes signos requiere una evaluación adicional. Alteración de la conciencia, alteración de la sensibilidad, lesiones de estructuras adyacentes, examen físico dudoso, pérdida de contacto prolongado con el paciente,
es decir, si el paciente se va a hacer una tomografía o una radiografía y se pierde contacto con él, se debe de evaluar adicionalmente. Y si tiene el signo del cinturón de seguridad. Una radiografía AP se utiliza en pacientes con trauma cerrado multisistémico, traumatismo no penetrante supraumbilical, lesión toracoabdominal y pacientes con heridas de arma de fuego para inferir la trayectoria del proyectil. Una evaluación por ecografía focalizada en trauma, también conocida como FAST, se utiliza para identificar hemorragia de manera rápida, no invasiva, precisa y económica, que se puede repetir muy fácilmente y de manera paralela a otros procedimientos. Para llevarse a cabo de manera adecuada, se debe de tener un médico entrenado para utilizar el equipo adecuado e interpretar los resultados de manera correcta. Realizada correctamente, esta prueba es altamente específica y sensible. Durante la prueba se visualiza el pericardio, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorrenal y la pelvis. En la LPD o lavado peritoneal diagnóstico se evalúa una posible lesión de víscera hueca en casos donde no es disponible la tomografía o ecografía. En caso de no haber sangre libre en la cavidad, se realiza un lavado con 1000 ml de solución cristaloide isotónica, asegurándose que se distribuya por toda la cavidad abdominal. Al recuperarse, se observa primero macroscópicamente y posteriormente se envía a un laboratorio para ser evaluado microscópicamente. Se considera positivo al encontrarse por arriba de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, arriba de 500 leucocitos por milímetro cúbico o una tensión de Gram positiva para bacterias. Los pacientes hemodinámicamente alterados con aspiración libre de sangre, contenido intestinal, fibras vegetales o bilis, se les indica una laparotomía. Esta prueba tiene alto índice de sensibilidad, se requiere un equipo quirúrgico y médicos entrenados. Es un procedimiento invasivo y está contraindicado en pacientes con cirugías abdominales previas, obesidad mórbida, cirrosis avanzada y coagulopatía previa. La TAC o tomografía axial computarizada nos proporciona información sobre lesiones de órganos específicos y permite diagnosticar lesiones de órganos retroperitoneales, difíciles de evaluar con otros métodos. Algunas desventajas incluyen la demora en el traslado al tomógrafo y no se recomienda en pacientes no cooperativos que no se puedan sedar y que sean alérgicos al contraste yodado. En caso de encontrarse el líquido libre en cavidad sin lesión hepática y esplénica, se debe sospechar lesión del tubo digestivo o mesenterio y considerar una laparotomía temprana. Para realizar diagnósticos también se pueden utilizar estudios de contraste. Estos ayudan al diagnóstico de lesiones específicas. Algunos de estos estudios incluyen la uretrografía, la cistografía, la pielografía intravenosa y estudios gastrointestinales con contraste. En la siguiente tabla podemos visualizar cada herramienta diagnóstica y compararlos de acuerdo a sus ventajas y desventajas, al igual que por sus indicaciones. Es importante considerar que todos los estudios adicionales que se acaban de mencionar no deben de demorar el traslado del paciente para su tratamiento definitivo. Para lesiones penetrantes por objetos punzocortantes se evalúan con el examen físico seriado o LPD. Para lesiones del flanco o de la región lumbar se utiliza una TAC con doble o triple contraste y la exploración quirúrgica en caso de que sea necesario. Lesiones por arma de fuego casi siempre se recomienda la laparotomía exploradora, ya que en el 98% de los casos existe una lesión intraperitoneal. Para diagnosticar lesiones del diafragma en heridas toracoabdominales se utilizan exámenes físicos seriados, placa del tórax seriado, toracoscopía, laparoscopía y TAC. En cuanto a las indicaciones para la laparotomía en adultos, se debe considerar que cada paciente requiere una evaluación prequirúrgica para determinar la necesidad de una laparotomía. Sin embargo, estos son algunos de los criterios que facilitan la toma de decisiones. Trauma abdominal cerrado con hipotensión y FAST positivo o evidencia de sangrado intraperitoneal. Trauma abdominal cerrado o penetrante con LPD positivo. Hipotensión con herida abdominal penetrante. Heridas por arma de fuego que atraviesan la cavidad peritoneal o el retroperitoneo visceral o vascular. Evisceración. Sangrado del estómago, recto o aparato genitourinario por trauma penetrante. Peritonitis. Aire libre retroperitoneal o ruptura del diafragma. TAC con contraste que muestra ruptura del tubo digestivo, lesión intraperitoneal de la vejiga, lesión del pedínculo renal o lesión parenquimatosa visceral grave, posterior a un trauma abdominal cerrado o penetrante. Ahora hablaremos sobre el diagnóstico de lesiones específicas. El diafragma izquierdo es el de mayor posibilidad en lesionarse. Se debe de sospechar una lesión diafragmática en una herida toracoabdominal.
En una radiografía se puede observar elevación o borramiento del diafragma, hemotórax o una sombra de gas que obscurece el mismo. Sin embargo, la radiografía puede ser normal. Debe de ser confirmado con una laparotomía, toracoscopía o laparoscopía. El duodeno comúnmente se lesiona en accidentes vehiculares frontales sin utilizar el cinturón de seguridad y en golpes directos del abdomen. La aspiración gástrica sanguinolenta y aire retroperitoneal en una placa o en una TAC puede ser indicativo de lesión duodenal. En este caso se usa una serie gastroduodenal o una TAC con doble contraste para confirmar. Las lesiones del páncreas generalmente son causadas por un golpe directo en el epigastrio. La amilasa pancreática elevada o en aumento es indicativo de que se debe de evaluar el páncreas. Se pueden identificar lesiones mediante una TAC con doble contraste. En caso de no ser definitivo, se deberá realizar una exploración quirúrgica. En cuanto a vísceras huecas, sus lesiones generalmente son causadas por una desaceleración brusca. Evidencias de estas lesiones incluyen equimosis lineal o transversal, o sea, el signo del cinturón de seguridad, y la presencia radiológica de una fractura lumbar por distracción, también conocida como fractura de Chase. Se debe de tener cuidado ya que estas lesiones pueden presentarse sin dolor abdominal de manera temprana y producir sangrado mínimo. De la misma manera, una TAC o ecografía puede no diagnosticar dichas lesiones. Las lesiones de hígado, vaso o riñón que producen shock, inestabilidad hemodinámica o evidencia de sangrado indica la parotomía inmediata. En caso de que el paciente tenga una lesión aislada y se encuentre compensado hemodinámicamente, se pueden mantener un tratamiento no quirúrgico. Estos pacientes se internan y se mantienen bajo observación cuidadosa.